Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Ayoros Martínez García y esta vez me tocó exponer lo que es la formulación de hipótesis. Como estructura de la presentación incluimos el título, que es el tema del cual vamos a estar exponiendo, la formulación de hipótesis, y los subtemas que estamos presentando a continuación los vamos a estar viendo conforme vayamos adelantando nuestra presentación. ¿Qué es una hipótesis? Es una respuesta a la teoría que tenemos al hacer una investigación. No es definitiva, pero sirve para darnos una idea de lo que podemos esperar de la experimentación. Un ejemplo de lo que sería una hipótesis es la percepción que nosotros tenemos sobre cómo se veía un dinosaurio, ¿sí? Se nos ha presentado la idea de que los dinosaurios podían ser, tenían escamas. Hay algunas ideas que dicen que tenían plumas, incluso los colores de los cuales nosotros tenemos una idea que podrían haber tenido los dinosaurios, vienen a partir de una hipótesis de lo que el arqueólogo o aquellos que están pues desarrollando esos temas nos han dado a nosotros, mas sin embargo no hay una respuesta definitiva de cómo es exactamente que lucía un dinosaurio. En toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis. No siempre será necesario, pues para hacer una hipótesis debemos de tener mínimo una idea de qué esperar. Por ejemplo, lo que pasó hace un año con el movimiento se le llamaba Raid Area 51. ¿Esto qué fue? Fue un movimiento que inició en Twitter y en Facebook de un montón de gente, crear un grupo masivo, esperar a las afueras de las instalaciones del Área 51 y que todos en grupo entraran a la vez con la idea de que no podían detener a todos y pues de una vez saber qué es lo que guardan ahí, ¿sí? En este caso, la pregunta que podríamos haber hecho como pregunta de investigación es ¿cuántos extraterrestres podemos encontrar ahí? La idea era principalmente eso, ¿no? Que vamos a encontrar extraterrestres y cuántos vamos a encontrar. En este caso, pues no podemos plantearnos una hipótesis porque ni siquiera sabríamos si vamos a encontrar alguno de estos seres extraterrestres. Entonces, pues, para la pregunta de cuántos extraterrestres podemos esperar en el Área 51, pues no es necesario plantearse una hipótesis, sino hasta primero descubrir que existan. ¿Las hipótesis son siempre verdaderas? No, porque sus respuestas temporales a la pregunta de investigación no están comprobadas ni son definitivas. Siguiendo el tema extraterrestre, yo podría realizar la pregunta de investigación de cómo lucen los extraterrestres, cómo son morfológica o físicamente. Mi hipótesis sería, son seres humanoides de estatura baja, ojos saltones, con cabezas grandes, delgados y de color gris. Pero esto puede ser que no sea cierto. Si existen seres extraterrestres, pueden ser de mayor altura o pueden ser completamente no humanoides, sino con algún otro tipo de morfología. Entonces, pues el hecho de que yo ya tenga esta hipótesis a mi pregunta de investigación no va a ser comprobado, no tiene que considerarse como verdadera hasta que tengamos con qué comprobarlo. ¿Qué son las variables? Las variables son elementos o cosas que, si las juntas, nos ayudarán a crear una hipótesis. Poniendo de ejemplo la imagen que estamos viendo, bueno, lo que tiene son diferentes documentos, imágenes, sobre una idea que él está teniendo, y al momento de juntar todos estos elementos que son los documentos y las imágenes, nos podemos ayudar a crear una hipótesis de nuestra pregunta de investigación. ¿De dónde surgen las hipótesis? Por lo general, vienen del planteamiento del problema, pero estas pueden salir de cualquier situación. El ejemplo que pongo a continuación es la historia de Arquímedes y la corona del rey Hierón. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia,
Vamos a contarla de manera breve. Arquímedes era un sabio, era un sabio, un educado en la geometría en la antigua Grecia. Un buen día, un tal rey Hierón decide darle su corona con la pregunta de: quiero saber el volumen, quiero saber cuánto oro hay en mi corona. Debido a que la corona no tenía una figura geométrica regular, no había una manera en ese momento para determinar la cantidad de oro que contuviera su corona. Arquímedes utilizó diferentes técnicas que él conocía, pero no le daban resultado debido a la figura, a la forma de la corona. Un buen día, él se va a dar un baño y al momento de meterse en su bañera, descubre que dependiendo de cuánta parte de su cuerpo esté sumergida en la bañera, el nivel del agua que estaba ahí adentro subía. Entonces, esto le dio a Arquímedes una hipótesis al planteamiento del problema, a la pregunta de investigación, y su hipótesis fue de que el agua podría ayudarle a conocer el volumen de la corona del rey. ¿Qué características debe de tener una hipótesis? Primero, debe de tener sentido. La segunda, las variables deben de ser claras y comprensibles. Debe de tener una relación entre las variables y debe ser lógica. Las variables deben de ser medibles y la hipótesis deberá tener una técnica o herramienta que ayude a comprobarla. En el ejemplo que estamos exponiendo, el maestro menciona que 2 más 2 son pez. Esto no tiene sentido, ¿sí? Para empezar, una cosa es un pez, que es un animal, y lo que él está utilizando son cantidades, son sumas, son matemáticas. Por lo tanto, esa respuesta pues no tendría sentido para darle a lo que es nuestra pregunta de investigación, que sería ¿cuánto es 2 más 2? ¿Sí? Debe de ser medible, debe de tener variables que sean lógicas, en este caso no las tiene, y para que la hipótesis del maestro sea correcta, deberá tener una técnica o herramienta que ayude a probar que 2 más 2 efectivamente son pez. ¿Qué tipos de hipótesis se pueden establecer? Nosotros encontramos 4 tipos: la hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas y las hipótesis estadísticas. ¿Qué son las hipótesis de investigación? Son propuestas que nacen a partir de la relación entre 2 o más variables. Es prácticamente lo que hemos estado viendo durante esta presentación, y el ejemplo que aquí presentamos podemos verlo de la siguiente manera. La relación entre estas 2 variables sería el sujeto, el hombre y la mujer. Ya hay una relación entre ellos, o se da a entender que hay una relación entre ellos, y las variables son que mientras la mujer menciona que él va a ser papá, el hombre menciona que él es estéril. Las hipótesis de investigación pueden ser descriptivas de un valor o dato pronosticado, correlacionales, de diferencia de grupos o causales. La hipótesis descriptiva de un dato o valor que se pronostica intentan predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar, como lo que por ejemplo podemos encontrar a veces en los programas de clima, en los cuales ellos están pronosticando, ellos están tratando de predecir lo que va a pasar en base a varias medidas y observaciones que se han llevado a cabo. Las hipótesis correlacionales explican la relación que tienen 2 variables. El meme explica la hipótesis correlacional con las siguientes 2 variables. A la pregunta de investigación que podríamos plantearnos es, más bien la hipótesis que podríamos plantearnos es que la piña mejora el sabor del semen. La variable es piñas o frutas, y qué factor ayuda a darle un mejor sabor al líquido seminal. Hipótesis de la diferencia entre grupos. Se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Por ejemplo, en Netflix podemos encontrar una serie que se llama 100 humanos. En esta serie encontramos que hay algunos expertos, los cuales ellos van organizando a 100 personas en diferentes grupos.
Por ejemplo, podemos encontrar un grupo que se dividen por edades. El primer grupo, que va a ser de 20 a 30 años, de color azul. Los de 30 a 40 años de color verde, los de 40 a 50 años de color amarillo. Esto con la finalidad de poder crear hipótesis y preguntas de investigación con un mayor número de personas, formándolos en grupos. Hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Afirman la o las relaciones entre dos o más variables y establecen relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, el alcohol y el cansancio afectan la capacidad de conducir de un individuo porque evita que la gente ponga atención. En este caso, las relaciones de causalidad ya nos están dando la causa y nos están dando el efecto. El efecto es que la gente no pone atención al conducir, la causa, el alcohol o el cansancio. ¿Qué son las hipótesis nulas? Son lo contrario a las hipótesis de investigación. Cuando esta segunda afirma, la hipótesis nula niega. En el ejemplo que expuse, tenemos que la hipótesis de investigación diría: las semillas de manzana son tóxicas. Pero una hipótesis nula va a decir: las semillas de manzana no son nulas, no son tóxicas. ¿Qué son las hipótesis alternativas? Estas ofrecen una descripción o explicación distinta de las que proporcionan las hipótesis de investigación o las nulas. Por ejemplo, la hipótesis de investigación nos dice: una caguama de Victoria sin importe cuesta 36 pesos. La hipótesis nula nos dice: una caguama de Victoria sin importe no cuesta 36 pesos. Pero la hipótesis alternativa nos va a decir: una caguama de Victoria sin importe cuesta 40 pesos. Podemos encontrar otra hipótesis alternativa: una caguama de Victoria sin importe cuesta 20 pesos. Y así nos podemos ir con las hipótesis alternativas. En una investigación se formulan hipótesis de investigación nula y alternativa. Bueno, la hipótesis será planteada a gusto del investigador. Esto quiere decir que para efecto de su investigación, al momento de realizar la pregunta de investigación, puede tener una hipótesis de investigación común, puede incluir una hipótesis de investigación nula, alternativa, o puede tener las tres, o simplemente no tener ninguna. Todo esto dependerá del tipo de información que ya tengamos acumulada para realizar nuestra investigación. ¿Cuántas hipótesis se deben formular en una investigación? Todo depende del planteamiento del problema. No existe una regla que especifique cuántas hipótesis debe de tener una investigación. Esto quiere decir que es a libre albedrío del investigador, ¿sí? Él sabrá cuántas hipótesis quiere formular para su investigación, o en su defecto puede simplemente no meter ninguna. En una investigación se pueden formular hipótesis descriptivas de un dato que se pronostica en una variable, hipótesis correlacionales, hipótesis de la diferencia de grupos e hipótesis causales. Esto quiere decir que todas a la vez. Dice: sí, en una investigación es posible establecer todos los tipos de hipótesis, porque el problema de investigación así lo requiere. Como por ejemplo, ¿cómo ha afectado la religión católica en México? Yo podría incluir como una hipótesis correlacional: la educación y el espacio geográfico tiene que ver la cantidad de adeptos que tiene la religión católica. Para la hipótesis de la diferencia de grupos, yo podría incluir como hipótesis que las personas mayores a 30 años son más católicas que las menores a 20 años. Y por ejemplo, las hipótesis causales. Yo podría decir que una hipótesis causal a este planteamiento del problema sería que la religión católica es un factor para que frene el índice delictivo. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Aquello que relaciona la hipótesis con el planteamiento del problema para que ésta sea lógica. En el caso del monstruo del lago Ness, ¿qué ha pasado? Bueno,
El planteamiento del problema es, ¿existe un monstruo ahí o no? ¿O qué tipo de monstruo existe en el lago Ness? Si mi hipótesis es, bueno, es un plesiosaurio o es un monstruo que tiene un cuello largo, necesito poder solventarlo, necesito tener algo con que probarlo y no solo decirlo al aire. En este caso, para que las personas que creen que el monstruo del lago Ness existe y que es un monstruo de cuello largo, se necesitó de esta fotografía aquí presente para poder de alguna manera solventar solamente esta hipótesis. ¿Cuál es la utilidad de las hipótesis? La primera, formularlas nos ayuda a saber lo que tratamos de buscar, de probar. En segundo lugar, sirven para explicar o describir lo que buscamos en una investigación. Lo tercero es, ayuda a probar la teoría establecida en la investigación. Y por cuarto lugar, nos ayuda a formular más teorías. En este caso, el ejemplo que tenemos es el siguiente. Existe el mito de la famosa Quinta Legión, la Legión del Águila, que es una legión romana que se perdió hace tiempo y de la cual no existe un registro de qué es lo que pasó con tal legión. Ahora bien, existe una hipótesis de que esta legión se perdió en una misión y llegó hasta China. La hipótesis se da en base a que se encuentran documentos en un periodo de un emperador chino en el cual describe que combatieron contra hombres veteranos que no tenían equipamiento conocido, que ellos formaban falanges muy unidas con escudos muy gruesos y también peleaban con espadas cortas muy puntiagudas. Describieron de alguna manera lo que era la lógica segmentata de los romanos, de los romanos que utilizaban en ese entonces para combatir. Y a partir de de estos documentos fue que se generó esa hipótesis de que la misma legión pudo haber llegado hasta China a pelear. ¿Qué ocurre cuando no se aporta evidencia a favor de las hipótesis de investigación? Nada grave. Las hipótesis, recordemos, es una respuesta temporal a un planteamiento de problema, diseñada para ser descartable en cuanto la investigación tome elementos y desarrolle resultados. Por ejemplo, antes se creía que existían los cíclopes. Para darle auge a esta hipótesis, era muy común que se presentaran este tipo de cráneos donde podemos ver una fisura, un hueco en la parte de en medio, el cual la gente antes pensaba que era de donde estaba el ojo de en medio de un cíclope. Debido al tamaño, se creía que los cíclopes eran seres gigantes. Ya después se descubre que en realidad estos cráneos no son pertenecientes a cíclopes, en realidad es un cráneo de un elefante y ese hueco que tenemos es donde va la trompa. Entonces, para la gente que tenía la hipótesis de que estos cráneos o de que los cíclopes existían con la prueba de este cráneo, pues fue descartada debido a que con el desarrollo y con los elementos de experimentos y de investigaciones se descubre de que no, realmente son cráneos de elefantes. No pasa nada más, simplemente la hipótesis es descartada. ¿Deben definirse las variables de una hipótesis como parte de su formulación? Sí, y deberían ser definidas de dos formas, conceptual y operacionalmente. Las variables pueden ser entendidas de manera diferente, dependiendo de la comprensión y percepción de los individuos, por eso siempre es mejor aclararlo. En este caso, la percepción tiene un papel muy importante, ¿sí? Es muy importante estar aclarando sobre tu idea de la variable que estás presentando para que otra persona que lea tu artículo, que lea la investigación que tú hayas realizado, pueda seguir la idea que tú estás manejando y que no la quiera descartar o no la piense descartar debido a que su percepción es diferente. Mientras unos pueden ver un 6, otros pueden ver un 9. Definición conceptual o constitutiva. Se tratan de definiciones de diccionario o de libros especializados
Y cuando describen la esencia o las características de una variable, objeto o fenómeno, se les denomina definiciones reales. ¿Por qué es real? Bueno, porque cuando la encontramos en un diccionario o un libro especial, como por ejemplo el diccionario de la lengua española, podemos afirmar que la palabra árbol se refiere a a lo que todos conocemos como un árbol, ¿no? Y no se va a referir a otra cosa, a un modismo que puedas considerar que árbol es en realidad solamente un tronco, ¿no? O que para ti un árbol sea una rosa. Entonces, para eso existen estas definiciones y se les considera reales porque son definitivas. No puede haber otra manera de percibirlo. Definiciones operacionales. Especifica qué actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable e interpretar los datos obtenidos. Una definición operacional nos dice que para recoger datos respecto de una variable hay que hacer esto y esto otro. Además articula los procesos o acciones de un concepto que son necesarios para identificar ejemplos como este. Vamos a ser sinceros, esta última definición no me queda del todo clara y no sabría cómo explicarla. Para finalizar las preguntas y dudas acerca del tema sería más que nada lo que es qué es una definición operacional y cómo funcionarían las definiciones operacionales. Encontramos la referencia que fue el libro de metodología de la investigación y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención.